Acá vamos a traer dos casos clínicos. Estos dos casos clínicos son dos casos que a mí en particular como enfermera realmente me han llegado mucho y hemos trabajado mucho con el equipo y bueno, les voy a ir comentando sobre estos pacientes. Inicialmente es una paciente de 24 años. Nuestra paciente era una paciente que ingresa a la institución con diagnóstico de hipertensión pulmonar, era ya paciente nuestra, estaba tratada con prostanoides, pero la paciente a su vez tiene un inconveniente, que el inconveniente es que viene estando embarazada. Entonces ahí empezó todo el inconveniente de qué íbamos a hacer con esta paciente, ¿no? De cómo se iba a tratar la paciente de manera adecuada. La paciente nos comenta que ella quiere llegar a finalizar su embarazo, quiere tener a su hijo. Nosotros se le explicó la importancia de que la paciente no tenga, o sea, que tenía indicación de aborto, de interrupción del embarazo. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con esta paciente es que la mortalidad, como les comenté, materno-fetal, es muy alta. Entonces, lo que pasaba era, como nosotros sabíamos, que la paciente podía no sobrevivir. Entonces, se le recomienda a esta paciente hacer una interrupción del embarazo. Ella nos plantea que no quiere, que quiere seguir adelante. Entonces, se decide hacer un acompañamiento del paciente para que ella pueda seguir adelante con su embarazo sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Qué sucede con esta paciente? Sucede que finalmente una de las situaciones se da a los meses, que ella ingresa por falta de aire, y al ingresar por falta de aire lo que se termina haciendo es internando a la paciente a los 6 meses de su embarazo. Ingresa al servicio de la unidad coronaria y obviamente se hace el cuidado diario de esta paciente, se le evalúa todos los días, se ve cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su saturación, como un cuidado muy, muy sigiloso de todo hasta el momento del parto. Se le inician prostanoides endovenosos, ella estaba con prostanoides subcutáneos, se inician prostanoides endovenosos. Esta es una de nuestras pacientes, con un panorama difícil, pero un panorama en la cual la paciente viene rápidamente y cuenta que está embarazada. Entonces rápidamente nosotros como equipo podemos empezar a hacer algo diferente y a planificar algo diferente. Nuestra segunda paciente, lo que va a tener nuestra segunda paciente es que es una paciente de 26 años, que ella deja de concurrir a las consultas durante 6 meses. Nosotros la llamábamos, no sabíamos qué pasaba, llamábamos a su familia, nadie nos contestaba, e ingresa un día por guardia, estaba yo de guardia, lo recuerdo clarísimo la situación, ingresa con una hipoxia severa, cianótica completamente, cursando el 7º mes de embarazo. Se le informa a la paciente el riesgo que tenía de continuar con ese embarazo. La paciente estaba muy mal hemodinámicamente, con requerimiento de vasopresores, de oxigenoterapia a altas dosis. ¿Y qué se hace ante esta situación? Se le explica a la paciente el riesgo de que no podía, de que tenía que abortar, tenía que interrumpir su embarazo porque si no la mortalidad para ella era altísima y para su feto también. La paciente decide avanzar con su embarazo y hay que ingresarla de urgencia a la unidad coronaria con cianosis generalizada, hipoxemia, con requerimiento de oxígeno a altas dosis, de prostanoides endovenosos y de vasoactivos. ¿Qué pasa acá? La paciente 1, nuestra paciente en un escenario un poco más feliz en algún punto, que había recurrido a nosotros tempranamente, llega a su 8º mes de embarazo y se decide junto al equipo de ginecología la interrupción del embarazo, porque el desencadenar el embarazo en las pacientes con hipertensión pulmonar implica un riesgo hemodinámico muy alto, porque los cambios hemodinámicos que vamos a tener en el momento del parto son muy altos y no podía tolerarlo la paciente. Entonces se decide al 8º mes hacer la cesárea, tanto para resguardar a la paciente como al pacientito que estaba llegando.
lo cual obviamente fue todo un manejo y una logística y todo súper dificultoso, porque claramente nadie sabía bien cómo hacer el manejo de estas pacientes, así que se fue con prostanoides a su casa y se avanzó lo más rápido posible, y el paciente, el resultado de esto fue que la paciente y su bebé salieron bien. Fue muy dificultoso, estuvo con requerimiento de inotrópicos durante muchos días, no pudo ver a su hijo ni bien nació. Su hijo nació con una hipoxemia severa, en la cual requirió mucho tratamiento para poder estabilizarlo, pero esta paciente tuvo un final feliz, en el cual se había firmado junto a ella y su novio, que se haga la ligadura de trompas posterior a esto, porque ella, como les había comentado, vieron que yo les comentaba que las pacientes con hipertensión pulmonar es súper común que tengan amenorrea. Entonces la paciente nos decía a nosotros, yo hace un montón de tiempo que estoy con mi novio y no me cuidé nunca y nunca me embaracé. Yo pensé que no me podía embarazar, porque aparte tenía amenorrea y toda la situación, entonces, bueno, no fue así, y bueno, en el caso de ella, esta paciente tuvo un final un poco más feliz. El resultado de la otra paciente, de nuestra paciente número 2, es que la paciente había llegado con una condición hemodinámica bastante compleja y con hipoxemia severa, con cianosis generalizada, y termina con un deterioro del sensorio, con requerimientos de ventilación mecánica y con un posterior falla de ventrículo derecho, paro cardiorrespiratorio. Como les había comentado anteriormente, los pacientes que hay que ponerles ventilación invasiva o no invasiva, pero a presión positiva, que tienen hipertensión pulmonar, es muy complejo, porque los cambios hemodinámicos que genera son muy, muy altos. Entonces, al generar un cambio tan alto en las condiciones hemodinámicas, es realmente muy complejo poder ver al paciente y ver cómo evoluciona de manera adecuada, ¿no? Y acá, otra de las cosas, ay, mira, justo apareció la presentación. Buenísimo, gracias, Carla. Lo que tiene esta paciente es que termina pasando esta situación, termina pasando que tiene una falla de ventrículo derecho y hace un paro cardiorrespiratorio, en la cual, en el momento en el que se va a ventilar a la paciente, se le coloca el tubo endotraqueal al paciente y hace falla de ventrículo derecho. Se hace una cesárea perimortem y la paciente, ni la paciente ni su hijo sobreviven. Acá es importante como empezar a pensarlo y analizarlo pensemos si es una paciente que está en hipoxia severa, es realmente muy difícil que su hijo esté bien perfundido y con buena oxigenación, porque obviamente el organismo lo que hace inicialmente es igual que en un shock hipovolémico, ¿no? Primero priorizo a la persona y después priorizo al hijo. Entonces, en este caso se hizo una cesárea perimortem, con posterior fallecimiento de los dos. Y acá era lo que yo quería que podamos charlar como colegas, y los invito a abrir el micrófono y a pensar, porque a nosotros como equipo esto realmente nos hizo repensar un montón las cosas de qué estábamos haciendo y cómo estábamos trabajando. ¿Por qué? Teníamos 2 pacientes jóvenes, 2 pacientes que estaban en tratamiento, una paciente que se animó a venir a decirnos, me está pasando esto, ¿qué hago? Y otra paciente que, sabiendo la situación, decidió alejarse del hospital, alejarse de la institución, alejarse de su tratamiento, y llegar cuando ya no podía más de su hipoxemia y su deterioro del sensorio, y que realmente ya no podía respirar. Entonces, inicialmente el planteo fue, fallamos nosotros en relación a la confianza médico-paciente, enfermero-paciente. Fue una decisión por parte de la paciente y de su familia. Hubo muchas situaciones que llevaron a esto. Nosotros también, la verdad es que en el momento en el que nuestra paciente número 1 decide seguir con el embarazo, realmente nosotros teníamos muchas dudas de cómo iba a salir esa situación. Porque si lamentablemente uno se guía mucho a través de las guías, de bueno, a mí me recomiendan esto y lo mejor para la paciente es esto, pero tuvimos estos 2 casos que para nosotros los llevamos hoy en día como
como bandera en algún punto de no todo es imposible, como les decía hoy temprano, no todo lo que parece insuficiencia cardíaca es insuficiencia cardíaca, no todos los escenarios son iguales, no todas las pacientes toleran igual. Eran pacientes que estaban medicadas de la misma manera, que tenían casi la misma edad, que estaban en las mismas condiciones antes del embarazo. Entonces esto, ¿qué piensan o qué cuidados de enfermería creen que fueron los correctos? Yo desde mi lugar les puedo contar que yo estuve con las dos pacientes como enfermera, que con nuestra paciente número 1, todo lo que hablábamos de la ansiedad, del miedo, de todo, le desapareció por completo, porque ella estaba totalmente enfocada en que iba a estar bien ella y su hijo, y era muchas veces cómo juega o qué papel importante tiene la salud mental y en estas situaciones la paciente siempre se mostró muy optimista en que ella iba a estar bien y que su hijo iba a estar bien y estaba segura de que así iba a ser. Y recuerdo que fueron meses muy complejos, de meses de todos los días hablar con la paciente y todos los días frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria, cómo estaba, foto de las manos, foto de los pies, o sea, un seguimiento exhaustivo hasta que al 6º mes se decidió internarla en la unidad coronaria porque ya estaba muy avanzado su embarazo. Y nuestra otra paciente, cuando se inició el tratamiento, que yo fui la que le comenté, junto con uno de los médicos del equipo, bueno, de las medidas de barrera y de cómo tener una anticoncepción adecuada y qué métodos anticonceptivos utilizar y cuáles no y por qué y las interacciones medicamentosas, todo lo que hablamos con la otra paciente. Al hablarlo con ella es como que no quería tener hijos, no quería ser madre, que ella entendía que iba a utilizar métodos de barrera y que no iba a suceder nada. Y al igual que todos los pacientes le mencionábamos esto, que el 95% de mortalidad, del 95% de mortalidad que hay en la situación, o sea, de que es una situación grave, que no es algo que es 1 en 1.000.000. Entonces, hoy en día todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó, o si fuimos nosotros, o si fue la paciente, o si fue un poco de todo, y ahí fue cuando empezamos también a ajustar un poco de estas cosas de, bueno, el entorno, no eran similares los entornos de unos con el otro. Nuestra paciente número 2, que terminó falleciendo, pobrecita, tenía un entorno donde solo estaba con su pareja, la otra paciente tenía un entorno donde tenía un grupo familiar de apoyo muy grande, donde todos estaban muy atrás de lo que pasaba y de si no era la paciente la que me mandaba mensaje era la madre, y si no era la madre era la abuela, y yo estuve en comunicación con toda su familia. Ahí empezar a rever o empezar a ver bien y hacer anamnesis y hacer como distintas situaciones. Estos 2 casos de estas 2 pacientes que les mencioné son casos que a nosotros en particular nos marcaron y que a mí me gusta mucho compartirlos porque creo que son casos en los que uno tiene muchos cuidados para hacer y muchas cosas para replantear. Así que quiero abrir a la posibilidad de que alguno nos pueda comentar o que no sé, quieran contarnos alguna situación o algo que haya sucedido o cómo poder avanzarlo o cómo piensan ustedes que podría haber sido la mejor manera. Realmente eran 2 pacientes muy jóvenes con 2 finales totalmente diferentes. Entonces, acá les doy el pie y realmente me encantaría que como colegas podamos debatir sobre este tema. Mi idea de la presentación de estos dos casos era poder realmente debatir con ustedes qué consideraban de la situación o qué creían o qué se les hubiese ocurrido o cómo hubiesen manejado las cosas. Para mí este espacio o este último ratito que nos queda juntos, me encantaría que sea un rato para charlar sobre los cuidados en estos casos en particular y en todos los pacientes, pero en estos casos porque son casos de mucho impacto, porque son chicas muy jóvenes y porque a su vez también eran personas con ilusiones diferentes y con situaciones diferentes, en la cual, nada, me parece que está buena la comparativa de uno con el otro como para poder charlarla entre todos, si les parece.
No sé si alguno tiene alguna opinión en relación a esto, o si capaz que ahí abro el chat, que yo no lo estoy viendo, para, para ver esto. Me parece esto acá, bueno, como les comentaba, la paciente número 1, que llegó a los 8 meses, a las 8 semanas de embarazo, y también estuvo súper bien, y no hubo complicaciones. Llegó a los 8 meses de embarazo, no hubo complicaciones materno-fetales, y la paciente se sostuvo con un cateterismo derecho, y la verdad que fue realmente muy, muy bueno, y hoy en día la paciente transcurre una vida muy, muy tranquila con su hijo, y ahora actualmente tuvo una ligadura de trompas de falopio, pero, pero bueno, en este caso no hubo complicaciones materno-infantiles, y en el segundo caso, como les comenté, sí tuvimos las complicaciones de la cesárea, o sea, del paro cardiorrespiratorio asociada a falla de ventrículo derecho, y la cesárea perimortem sin resultados positivos tanto para la madre como para, para el hijo. Así que no sé si ahí alguno puede hacer alguna consulta o quiere hablar algo de estos casos en particular. Entiendo que son casos como bastante fuertes, y que está bueno traerlo porque es importante el impacto que tenemos nosotros como enfermeros acá. Así que abro el juego para que alguien comente o diga o nos cuente qué percepción tuvieron en relación a estos casos. Invitamos a todos los participantes que puedan realizar de repente alguna consulta, alguna duda. Si de repente el caso lo ven un poco de repente confuso, quieran hacer algunas dudas, aclararlas, por favor, la licenciada está disponible a responder todas sus preguntas. No tenemos preguntas por el Facebook tampoco, ni redes sociales. A ver, ¿alguna pregunta que quieran realizar por el chat? De repente, licenciada, usted puede invitarlos a que puedan participar de alguna pregunta. ¿Quiere usted realizarle preguntas a algún Sí, por participante? supuesto. ¿Alguno de los chicos que está acá? A ver, perdón chicos, no es nada personal. Que no tengan dudas, más bien en responder. Si se Claro, equivocan, están para que puedan aclararlo. obviamente, para aclararlo. A ver, bueno, justo acá que me aparece Araceli. Araceli, te consulto, ¿qué cuidados crees que fueron los correctos para estas pacientes, o qué otro cuidado hubieses ofrecido vos a estas pacientes, más allá de los que comenté? Licenciada Araceli, está la opción de que usted pueda de repente responderlo por el chat, o está habilitado también el micrófono. Creo que ha respondido por el chat. A ver, tenemos al licenciado Nazareno que desea hacer un aporte. Muy bien. Licenciado Nazareno, puede de repente habilitar su audio para que pueda comentarnos. No le permite el audio, dice ¿Sí? A ver, licenciada Nazareno. permíteme.
Voy a dejar de compartir. Perfecto. Cualquier cosa, si hay alguna duda, lo refrescamos el caso. Listo, listo, licenciado Nazareno. No le logramos escuchar. Se te escucha medio lejos, no sé. ¿Ahí me escuchan? No. ¿Vos me lográs escuchar? Ahí sí. El tema es que me encuentro en el subte acá de la ciudad de Buenos Aires con muy mala señal y se ve que el audio, no sé por qué, pero ¿el resto me escucha aparte de Belén? Sí, sí, la escuchamos. Ah, buenísimo. Bueno, bueno. Bueno, voy a tratar de ver si me corro un poquito porque está lleno de gente. El tema es, no, lo que quería aportar me parecen dos casos interesantísimos. La verdad me dejó helado. Perdón que no habilite la cámara, pero porque estoy en un transporte público. Eh, Me llamó mucho la atención esto habla de la autonomía del paciente, del poder decidir qué quiere hacer con su vida. El tema está que, aparte de eso, está el equipo de salud, los enfermeros, los trabajadores sociales, los cardiólogos, los especialistas, que uno tira para un lado, por supuesto, y busca lo mejor, como bien dice la licenciada Navarro, con respecto a la aplicación de los protocolos y las recomendaciones. Pero por otro lado está esto de la ética y la bioética, de la no maleficencia y de la libre elección del paciente, que tiene toda su libertad. Y de hecho sucedió eso, ¿no? Que Sí, lamentablemente prefirió una elección en la cual ustedes ya sabían que corría mucho riesgo. Sin embargo, bueno, pudo elegir. Y ahí me trae a colación esto de la palabra cumplimiento de tratamiento versus adherencia al tratamiento. Que a veces uno hace todo lo posible para que el paciente adhiera, ¿no? Y a veces tenemos mal incorporado el concepto y terminamos diciendo, no, el paciente no cumple, como si tuviese la obligación de hacer lo que decimos nosotros porque somos profesionales. Y en realidad pasa por un tema de que tienen que adherir al tratamiento. Y eso lo hace como sujeto de atención, no como objeto de, de estudio o de atención. ¿Se entiende? ¿Se escucha, no, lo sí, que estoy diciendo? sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Nazareno, con eso, que muchas veces terminamos diciendo no cumple el tratamiento, pero es verdad, uno le da todas las herramientas al paciente, pero el paciente es una persona autónoma, independiente y que decide sobre su cuerpo Claro, y está perfecto que así sea. Obviamente que uno brinda todas las herramientas, en este caso se brindaron todas las herramientas a las dos pacientes para, claro. para la resolución. Eh, no las dos tuvieron lamentablemente el mismo final, pero eso de poder ser autónomo, y creo que es algo que se ve mucho en los pacientes con patologías crónicas, de que en algún punto pierden un poco también su autonomía, porque dependen mucho de otras cosas, Claro, dependen mucho de la bomba de claro, medicación, dependen mucho del tubo de oxígeno, y esto sí, de poder tener la autonomía de elegir qué hacer es algo que se ve bastante claro, y que a veces uno, y hablo yo desde mi lugar como enfermera, ¿no? Digo, a veces uno está un poco limitado porque uno da sus recomendaciones y cómo debería ser o cómo podría ser lo mejor para el paciente, pero después ya no depende de nosotros y obviamente uno se replantea y decís, bueno, y me da lástima que haya pasado esto, pero bueno, es también un poco de la responsabilidad de la relación médico-paciente o enfermero-paciente, ¿no? Sí, ahí te escuchamos. ah, bueno, me estaban censurando. Se me habilitó de nuevo el micrófono. Bueno, eh, no sé si es que se cortó, pero sí, sí, adhiero. Y la otra consulta yo te quería hacer, Belén, me Sí, parece muy interesante ambos casos.
¿qué diferencia hubo entre una paciente y la otra? Porque las dos eligieron seguir con el embarazo y una resultó todo bien, digamos, ¿no? Ambas, la vida del bebé y ella vivieron. ¿Cuál fue el causante de eso? La gravedad de su hipertensión pulmonar, uno estaba más avanzado que otro. Eh, ¿Cuál fue el motivo por el cual una falló y la otra no? Perfecto. Las dos pacientes estaban en las mismas condiciones hemodinámicas en el momento de que iniciaron su embarazo. La diferencia es que una de nuestras pacientes vino a las 8 semanas a decirnos a nosotros, me pasa esto, me embaracé, ¿qué hago? Lo quiero tener. Sí. Y la otra paciente llegó con 7 meses de embarazo después de 6 meses de no aparecer en el hospital por miedo a lo que podía pasar. Entonces la paciente que vino y recurrió a nosotros, se les hizo un seguimiento y un tratamiento como mucho más estricto, Claro. que la otra paciente llegó ya con una hipoxemia severa, Sí. con cianosis generalizada, y ya no había mucho margen. Claro. Las dos tenían mucho riesgo, pero la paciente que vino a consultar a las 8 semanas nos dio la posibilidad de poder hacer algo diferente y de poder seguirla mucho más de cerca para que llegue a bien su embarazo, y a su vez también como factor psicosocial súper importante, que nuestra paciente que llegó a término de manera adecuada era una paciente que realmente ya sabía que iba a estar bien, y nuestra otra paciente llegó diciendo me voy a morir porque me embaracé, o sea, lo digo así Claro, como claro. para que se entienda, y también, más allá de la condición hemodinámica, el impacto psicológico también es súper importante, porque nuestra paciente número 2, que fue nuestra paciente que falleció, tenía mucha ansiedad, estaba muy taquicárdica todo el tiempo, estaba muy descompensada tanto de lo hemodinámico como de lo psicológico, que son dos pilares fundamentales en el tratamiento del paciente con una enfermedad crónica, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora que me lo explicaste, recuerdo que cuando presentaste el caso fue así. Una se presentó ya con un embarazo avanzado. Exactamente. Sí. Y después la otra consulta, que en realidad no sé si lo dijiste porque me estuve conectando de manera intermitente por cuestiones laborales. Esto me llama la atención, tan joven. ¿Hay mucha incidencia de jóvenes con esta patología? Hay mucha incidencia de jóvenes con hipertensión pulmonar, sobre todo asociado a consumo problemático de sustancias, es una de las principales causas, que es el grupo 1. Y hay muchos también asociados a, hoy en día, al grupo 3, que son las tromboembólicas post-COVID. Hay mucha gente joven que estuvo en situación crítica, que han quedado con hipertensión pulmonar por tromboembólicas. Así que sí, hay una alta incidencia, y también no discrimina por edad. También hay muchos pacientitos con hipertensión pulmonar de neo, porque tienen, no sé, tetralogía de Fallot y terminan con hipertensión pulmonar, pero hoy en día hay mucho relacionado a esto, a consumo problemático de sustancias y a tromboembólicas. Está bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Belén. No, gracias a vos, Nazareno, por las preguntas. Sí, muy interesantes las preguntas y las respuestas que nos han brindado licenciados. En este caso, no sé si alguno de los participantes tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Les parece bastante claro estos casos? Y son casos que llaman la atención y que remueven un poco, porque son gente muy joven, y a veces uno cuando piensa en gente joven es muy complejo pensar también en que puede pasarles algo, pero por eso me parece que también lo lindo que tienen estos casos es pensar un todo, porque esas pacientes cuando vinieron, nosotros estuvimos un montón de tiempo hasta que se le hizo el diagnóstico de hipertensión pulmonar, porque nadie pensaba que una chica de 26 y una chica de 24 podían tener, estaba más relacionado a la gente añosa. No, mayormente creo que es hereditario, ¿no? ¿Se hereda o...? Se hereda, hay hereditario, pero hoy en día son menos la cantidad de hereditarias que las que se desencadenan por otras causas. En el caso de estas dos pacientes, fueron congénitas, puntualmente las de ellas sí, pero tenemos un montón de otros pacientes que
como les comentaba, muchos post-COVID con tromboembólicas, muchos asociados también a fallas hepáticas que terminan con hipertensión pulmonar por hipertensión portal y posterior hipertensión pulmonar. Pero bueno, acá me parece que como importante es esto, nosotros tardamos un montón en hacer el diagnóstico. Y por eso lo traigo para que si todos nosotros empezamos un poquito más a pensar en esto, capaz que el diagnóstico sea un poquito más rápido y no lleguemos, las dos pacientes ya de por sí tenían de base insuficiencia cardíaca derecha, y como les comenté en el tratamiento, que se iniciaba con 2 drogas, ellas iniciaron con 3 drogas, porque su corazón ya estaba bastante deteriorado cuando se logró el diagnóstico. Entonces, nada, me parecían 2 casos interesantes por esto, no simplemente por los cuidados de enfermería y por la situación que sucedió de una versus la otra, sino también por entender esto, la importancia del índice de sobrevida en un diagnóstico precoz es muchísimo más alto, porque también es el manejo del prostanoide es mucho más peligroso que el manejo de otro tipo de medicaciones, y tiene un riesgo muchísimo más alto. Entonces está bueno que empecemos a pensar lo que les decía, de bueno, no todo lo que parece no todo edema tiene que ver con la insuficiencia cardíaca, capaz que sí, pero capaz que no, pero pensémoslo un poco más porque es algo que viene creciendo cada vez más y que está bueno empezar a verlo y hacerlo, y también los invito a leer, los invito a, si necesitan algo, avisarme de bibliografía, charlar, porque de verdad es una rama de la enfermería que no somos muchos y que es súper importante, porque tiene que ver mucho con el cuidado ambulatorio y con mejorar la calidad de vida. Y la mayoría hacemos mucho intrahospitalario, pero el extrahospitalario le cambia la vida a los pacientes, y poder darle la calidad de vida al paciente es una satisfacción que es genial. Así que los invito también a eso, que la verdad que es re lindo, y está muy bueno poder ayudar, no solo en el hospital, sino también afuera, porque es lo que les comentaba de que me pasó con la paciente. Le dije ponete protector solar y me dice que es protector solar. Entonces es uno aprender a la par con el paciente de esto, de que no todos los pacientes son iguales, de que no todos los ámbitos son iguales. No es lo mismo un paciente de una institución privada, acá en Argentina tenemos salud pública, que de una institución pública. Entonces es un montón de cosas que te hacen abrir. Ya de por sí los enfermeros miramos todo y somos muy holísticos, pero acá es como que te hace ver muchas cosas más de alimentación, de condiciones, de hasta cosas como cómo vive en su casa, cómo limpian en su casa, por el riesgo de infecciones asociadas, o sea, un montón de cosas muy de salud pública que la verdad es que está bueno para el que le gusta, y los invito porque realmente somos muy pocos, así que bienvenidos los que quieran al club para sumarse, que está bueno. Y siempre, obviamente, todas las realidades de todos los países son diferentes, y siempre está bueno poder interactuar con colegas de otros lugares porque traen experiencias diferentes a las que uno vive acá. Entonces, nada, me parece súper rico el intercambio. Sí, bastante interesante porque, como usted bien dice, los mismos tratamientos no se manejan en todos los países, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí en Perú, los ponentes, o mejor dicho, los licenciados que están actualmente conectados o llevando este curso, al parecer es similar, es similar porque no creo que no tengan dudas ante ello. Entonces, me parece rico conocer también la forma o el tratamiento que ustedes manejan desde allá. Sí, es enriquecedor poder intercambiar con otros colegas. Así que gracias por el espacio también, porque la verdad es que es súper, súper lindo. No, licenciada, más bien gracias a usted por habernos compartido bastante la experiencia que usted tiene. Se nota su conocimiento, se nota que ama su vocación, entonces ha sido bastante interesante los juegos que nos ha agregado, la participación de los alumnos. Es muy, muy enriquecedor todo esto, ¿no? Entonces,
Yo agradezco mucho su apoyo desde el día 1 que nos ha dado para que este curso sea lo mejor el día de hoy. Entonces, yo no tengo más nada que agradecer solamente por todo lo que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es un placer para mí y lo que necesiten a disposición. La verdad es que todo lo que pueda ayudar, bienvenido sea y a disposición siempre para lo que necesiten de cualquier de los temas en los que pueda ayudar. Acá estoy con información, con experiencias, porque a veces también la experiencia se va haciendo, porque yo no era la misma cuando arranqué que ahora, y las cosas que fui aprendiendo también uno las va aprendiendo al hacer y al caminar en alguna situación, ¿no? O con estos pacientes. Entonces está bueno, capaz yo ya me pegué la cabeza contra la pared un par de veces y puedo evitar que ustedes lo hagan, así que si puedo ayudar en eso también, por supuesto que acá Evitarse los estoy. golpes. Totalmente, obvio. Bueno, en este caso yo nuevamente agradezco su ponencia del día de hoy que nos ha brindado. Hoy es el último día de este curso. Espero contar nuevamente con usted en unos próximos cursos. Así su especialización está bastante interesados en las ponencias que ustedes próximamente puedan brindarnos. ¿Sí? Buenísimo, muchas Licenciado gracias. Nazareno, ¿desea realizar alguna pregunta? Sí, quería agregar un comentario, solamente que más allá de los el gran conocimiento que nos dejó Belén en cuanto a esta enfermedad que nos aqueja a toda la comunidad en general, a nivel global, esto también habla de un empoderamiento de enfermería. ¿Y a qué me refiero a esto? Son áreas que va ganando enfermería en áreas que antes quizás no tenía. Hoy en día quizás hay instituciones que tienen un consultorio de enfermería especialista en hipertensión pulmonar, y que no solamente eso, sino que trabaja, por supuesto, a la parte, un equipo de cardiólogos y demás, y también se vuelcan al apoyo y viceversa de la industria. Es decir, la industria apoya a enfermería porque sabe que va por ahí lo que es el cuidado general de estos pacientes. La educación, fíjense, los que venden estos productos, ¿no? Los fármacos, estas drogas, ellos necesitan mucho el apoyo de enfermería para la venta, y no solamente eso, sino para el bienestar del cliente, porque para las industrias, lamentablemente son clientes, para nosotros no, son sujetos de atención, y está bueno eso. O sea, quiero recalcar eso, no solamente los conocimientos que nos comparte la colega, sino también que abre puertas a pensar en que el día de mañana, en la institución donde estemos trabajando, podemos proponer un proyecto de mejora y la apertura de un consultorio específico de pacientes con hipertensión pulmonar, pero que sea específico de enfermería, en la cual la llegada de los pacientes sea por derivación de los cardiólogos. Bueno, ahora necesito que pases por el consultorio de enfermería, que te van a educar, te van a explicar, te van a, incluso hasta muchas veces hacer un seguimiento, como bien dice Belén, domiciliario, para ver un montón de cuestiones propias de la vida cotidiana que le dan calidad de vida, ¿no? Entonces, nada, quería destacar eso, así que me parece buenísimo todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Nazareno.